para mí un honor enorme volver a la Casa de la Liga de Fútbol Ciudad Durazno, a ser entrenador de la selección de la Liga de Fútbol Ciudad Durazno. Pasaron 10 años y bueno, por ahí mucha nostalgia nos pasa por la cabeza cuando empezamos a recordar todo aquel camino que transitamos ya hace mucho tiempo. No quiero con esto olvidarme del agradecimiento al Club Wander, que cuando se puso mi nombre con la posibilidad de volver, automáticamente autorizó y más allá de autorizar, luego encontró impedimento para que pudiéramos volver a la selección. El agradecimiento enorme al Coco, más allá de la amistad que tenemos, creo que hemos trabajado muchos años juntos y eso lleva a la confianza que hoy podemos tener, justamente con Piquerera y con toda la gente que hoy está en la liga. Pero un poco también en lo de Coco por un hecho que durante todos los años que tuvimos él fue delegado de las selecciones y nos conocemos bastante. Trabajo y tarea hay un montón. Yo quiero resaltar en este momento a los 10 técnicos que pasaron en estos 10 años hacia atrás, que por ahí quizás no pueden encontrar el éxito, levantar una copa o quedarse con una medalla de campeón, pero sí estoy seguro que todos dieron lo mejor de sí, y esto en el fútbol no hay magia, esto es trabajo, es tener un poco de suerte. Y bueno, nosotros no vamos a venir acá a cambiar cosas que están impuestas a través de 99 años que tiene la liga. Vamos a ir a trabajar quizás más que antes y a ponerle todo el cariño y a ponerle todo lo que la liga tiene que tener. Yo sé que con trabajo, con dedicación, con seriedad, se puede perfectamente encontrar nuevamente el camino de la historia, aunque están todos diferentes, pero la confianza y la fe la tenemos y vamos a hacer un trabajo a conciencia y ojalá que podamos tener los frutos muy pronto. Mario, ¿qué te sedujo a volver a dirigir a la selección? Y bueno, en alguna oportunidad ya me han hablado para volver y yo le he dicho que no estaban dadas las condiciones. Hoy me seduce que quien está en la liga es gente amiga que se tuvo en otras oportunidades. Me seduce el hecho de que uno ya no está viejo, pero pasados 10 años y capaz que el regreso o volver a dirigir la selección de Durazno otra vez, capaz que eso también tira. Capaz que te lo puedo decir, capaz un poco de orgullo también de poder estar, eso no me ayuda que así. Pero creo que entre todos los que están en el fútbol de Durazno, porque acá yo quiero comprometer a los clubes, que sin los clubes es imposible esto, las autoridades del fútbol, las autoridades departamentales, la gente de Durazno. Entre todos tenemos que sacar adelante las selecciones de Durazno. Y dejé para lo último la materia prima, que es lo más importante de todo, que es el futbolista. Vos sabés bien que acá hay muy buenos jugadores, hay que aprovecharlo, hay que buscar el momento justo para trabajar con ellos. Y es una camada la que vamos a recibir a partir de esta semana, o la semana que viene con un trabajo bastante interesante a nivel de fútbol infantil. Entonces creo que es una generación que se puede trabajar con ella para pretender en un futuro conseguir cosas importantes. Entonces todo eso llevó a que quizás el tiempo nos va a decir este sea el momento. ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Es ser campeón, tratar de ser campeón o trabajar obviamente el objetivo de cada selección que comienza un torneo es lograr el campeonato, pero ustedes se trazan una meta más allá de este primer torneo? Vamos a jugar a ser el campeón. Eso es de orden. Vamos primero que nada a empezar a ordenarlo, ¿verdad? Digo yo que y cuando digo ordenarlo hablo para lo que uno pretende, ¿no? Cada vez tengo su librito. Ordenarlo, generar a través de las semanas de trabajo
y los partidos una mística que nos lleve a que de algún futuro no muy lejano los rivales vuelvan a respetarlo como era antes. Yo lo viví y me dolió mucho en algún momento de estos años que había técnicos que habían jugado contra Durán. ¿Y por qué? Si siempre Durán no era el Cusco para todo. Entonces esas cosas me llevan a mí a pensar que tenemos que trabajar bastante y trabajar a lo que va a ser mañana, pasado, la semana que viene y pensar en un futuro que los técnicos de los rivales no quieren jugar con Durán. Mario, ¿te preocupa el tema de los tiempos? Estás obviamente en el medio de todo lo que es la definición de su 15 también. Los tiempos y el Almanaque van a jugar su partido. Sí, sabedor, noticias muy frescas que se les doy, que van a jugar 32 selecciones, que es casi imposible que la OFI pueda cambiar la fecha de comienzo por los calendarios, porque tiene que estar jugando en diciembre los campeonatos de selecciones juveniles sub-18 primero. Pero los tiempos no es una excusa, porque si fuera una excusa no estábamos acá. Ya sabemos que tenemos poco tiempo. Y que hablar, ya aprovecho la oportunidad para aquellos futbolistas que van a estar convocados una vez termine la competencia local, vengan sabedores a la selección que tienen que venir a dejar todo en cada entrenamiento, en cada actividad que tenga la selección, pensando en ganarle al poco tiempo que tenemos. La lista de convocados, ¿cuándo la estarías dando a conocer y cuándo comenzarían los trabajos? Todo una vez que termine la temporada. Aprende que estamos asumiendo hoy el cargo. Una de las cosas que fuimos muy claritos con la Comisión de Selección es que, por una cuestión de ética, en lo personal, por mi club y por el puesto, no queremos transmitirle ni a los botijas del club que yo dirijo, de Wander, y a los jugadores del adversario, como en este caso Racing, ninguna presión. Una vez que termine la final, vamos a dar a conocer la lista de los convocados. Una para Javier y para el profe también. Javier, bueno, felicitarlo por esta convocatoria y me imagino de esta linda revanche, de esta linda posibilidad de volver a la selección de Durán. Sí, la verdad que una alegría enorme. Bueno, agradecer a Mario que desde el 2000 estamos trabajando juntos y bueno, confió nuevamente en nosotros, al presidente y a la gente de la liga también que aceptó que nosotros estuviéramos aquí. Y bueno, pasaron muchas cosas lindas que vivimos acá y viene a ser como nuestra segunda casa. Así que una alegría y bueno, ya les digo, venir a sumar, a dejar todo en cada entrenamiento, en cada trabajo que vayamos a hacer y como siempre, tratando de buscar lo mejor para el jugador y ahí se van a venir las metas de Suerte y el profe también darle la bienvenida, las felicitaciones y me imagino que es una linda responsabilidad, ya recién lo decía el presidente, de haberlo tomado desde adentro de lo que es la selección roja, de lo que es la roja del chip para nosotros y ahora como profesional trabajando. Claro, sí, la verdad que desde que el momento que me ofrecieron el cargo estaba muy contento porque hoy en día estuve de adentro, hoy de afuera, de otro lugar. La idea mía es transmitir lo poco o mucho que vivimos. Sabemos que estamos en la selección de Durazno, que es una de las selecciones más gloriadas del interior. Entonces, Mario sabe, me conoce, yo trabajé, el grupo también, siempre con trabajo. El tiempo no es una excusa. Y tal, más que nada el agradecimiento al Coco, a Mario por esta oportunidad, que es mi primer año. Agradecer a Santa Bernardina también, que es el club que me dio la oportunidad de poder llegar acá, porque si no estamos en los clubes no se trabaja bien, es imposible estar acá. Más que nada, agradecimientos de ellos. ¿Te sorprendió la propuesta? Me sorprendió, pero Mario sabe que desde el primer momento que yo le dije que iba a estudiar esta carrera, él siempre lo sabe, él siempre me dijo, bueno, cuando termine quiero que trabajes conmigo. No me esperé que sea tan rápido por el tema de que son la primera experiencia en el tema del fútbol, pero sí, la verdad que me sorprendió. Pero conociéndolo a Mario,
ya sabemos cómo trabajamos, conociendo a poco, agradecido. Mario, ¿qué es lo que va a ofrecer o promete el cuerpo técnico o la afición, qué es lo que va a tener que esperar de esta selección, de este proceso nuevo? Y vamos a lo primero, que eso vos lo ves, Javier, y lo viviste a través de los años. Lo primero, tener una selección con mucha actitud, ¿verdad? Creo que el protagonismo se empieza a cosechar desde la actitud, desde la fuerza, la voluntad, de las ganas, de no dejar pelota por perdida. Eso es clásico del fútbol uruguayo y es clásico lo nuestro. Después intentar jugar. Nosotros a través de los años, dirigiendo la selección, hemos tenido equipos muy rápidos que por ahí completaban las chances de gol que se originaban y después, bueno, era complicado para los rivales tener que ganar. Acá nosotros creo que lo más importante es valorar los jugadores que tengamos. Van a haber jugadores muy valiosísimos, con muy buena técnica. Estamos observando jugadores con buen físico, porque vos lo sabés más que nadie, que sobre todo a esta edad el físico tiene una importancia grande. Y a partir de ahí tenemos a manejar. En cuanto a los sistemas de juego, que algunos dicen que es un número de teléfono, y la idea es pasar por todos los sistemas que vienen por haber. Pero una selección que tenga sacrificio y que tenga ganas de ganar. Yo creo que eso es muy importante. Hablar, el pasar por la disciplina, la conducta, y esto es un aviso que ya estoy tirando para los futbolistas que vengan, que luego venimos a cualquier lado. O sea, vamos a venir a la selección de Durazno y acá se le va a exigir mucha disciplina, mucha conducta, buenos hábitos, porque me parece que no se puede dudar de eso. Eso es la clave fundamental para conseguir los logros deportivos. ¿Cantidad de jugadores ya tenés establecido para comenzar el trabajo? No van a ser más de 24 jugadores. No van a ser más de 24. Es un tema de tiempo. Nosotros, si hubiésemos tenido más tiempo, podríamos perfectamente echar mano a otros jugadores, hacer una etapa evaluativa, pero acá no, acá estamos con lo justo. Nos van a quedar futbolistas de algunos equipos que este año no participaron de la liguilla, pero los tiempos nos obligan a darle a los jugadores que están con ritmo, que no pararon hace 2 meses, como el caso de otros equipos. Y sí, algo que va de la mano con el proyecto y con la idea, sin meternos nosotros a planificar la vida a la liga, nos gustaría para adelante, que ya logramos, un poco planificar y ver cómo vienen las actividades, pensando en la selección también. Porque esto que estamos viviendo ahora no nos puede pasar más. Y nos viene pasando. O sea, el año pasado la selección sub-15 jugó una primera parte, después se fue a jugar allá Navidad, fin de año, la liguilla, mejor dicho, la actividad local, para que la selección pudiera jugar. Ahora otra vez nos estamos juntando con la selección. O sea, yo creo que es cuestión de planificar, ordenarlo, y somos conscientes que en agosto de cada año siempre está quemando sus 15 selecciones. Muy bien.